pasar y a poder compartir con ellos este momento. Ambos profesores, si bien son muy conocidos por todos nosotros, la profesora Dina Picotti es doctora en filosofía, tiene una muy vasta trayectoria en todo lo que es el pensamiento latinoamericano, numerosos trabajos sobre el tema del pensar intercultural, la perspectiva de un nuevo logos desde América para pensar esta realidad, su preocupación tan fuerte en la cual ha sido relevante sobre todo el legado de lo que sería la presencia afroamericana en nuestras tierras. Realmente es un gusto contar con Dina como profesora en la maestría y además como quien comparte en esta instancia inaugural con nosotros el panel. Lo mismo el profesor Carlos Cuyen, ambos han sido, digamos, miembros de una primera línea, yo diría, fundadora de lo que es el pensar latinoamericano en Argentina y en Latinoamérica, junto a profesores como Enrique Dussel, como Arturo Roy, y de todos aquellos pensadores que se han comprometido fuertemente con esta línea. El profesor Cuyen tiene también es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, también en la Universidad de San Martín, ha sido director de la maestría de Ética Aplicada en la Universidad Nacional de Buenos Aires, es autor de numerosos trabajos en los cuales no solo está en juego el tema de la cultura y el pensar latinoamericano, un nuevo pensar que sea capaz de asumir la sabiduría de nuestros pueblos, sino que también ha avanzado profundamente en la relación entre la problemática de la cultura y la educación, desde una mirada que contempla claramente esta preocupación de nuestros pueblos, no solo por un pensar autónomo, sino también por su emancipación. Así que bueno, quedamos con ellos dos. Primero le vamos a dar la palabra a la profesora Picotti y después al profesor Cuyen. Voy a tratar de no leer, es mi defecto siempre. Pero yo he pensado referirme a Kusch desde este tema, ¿no?, que nos preocupa a todos, que es el pensar intercultural, sus posibilidades y las condiciones del mismo, porque yo creo que Kusch fue uno de los primeros que lo practicó, así como fue uno de los primeros que realmente en filosofía se puso a pensar desde nuestra situación histórica. Entonces yo he tratado de sacar a luz algunos aspectos de los planteos de Kusch que tienen que ver con esta temática. Decía aquí que Kusch aparece como un claro iniciador de la tarea que se nos impone de pensar a partir de la propia experiencia histórica, de la América profunda, como él la llamaba, sin decía él mismo, el miedo a pensar lo nuestro. Subrayo esto, porque en el fondo siempre ha habido algo así como miedo de partir de la propia experiencia, miedo de apartarse de una lógica normativa. Y esto reclama una tarea de conocimiento y reconocimiento de todos los constituyentes protagónicos del complejo y novedoso acaecer, en este caso latinoamericano, para la construcción de un pensar y una praxis a partir de ello, que necesariamente da lugar a un replanteo de la lógica vigente, así como a la construcción de una lógica surgida de esa propia experiencia. Se trata, con respecto a esta, de continuar haciendo historia, como expresaba Nietzsche en su segunda consideración intempestiva, a través de un diálogo vivo con todo lo que se ofrece a una mirada interesada por la cosa misma, en la síntesis histórica de pasado, presente, futuro. Esta tarea, como todo pensar auténtico que acompaña la vida, aparece a la vez como la gran responsabilidad ciudadana de contribuir a reconfigurar instituciones cuyo sentido es adecuarse a y satisfacer las necesidades
de todo el cuerpo comunitario, así como desde el propio lugar responder creativamente al contexto internacional, ¿no? Yo creo que esto se nos impone siempre, ¿no?, como una tarea para lograr. Tal tarea no es novedosa. Muchos han tratado de diferente manera a lo largo de la historia de nuestra América de cumplirla, pero sigue imponiéndose en una época que reclama la reunión de los propios recursos naturales y humanos y de proyectos para poder ser sí mismos en el sistema mundial vigente, como lo percibían claramente nuestros libertadores. En este momento pienso sobre todo en José Martí. Creo que es uno de los personajes que ha tenido ideas más claras al respecto. Rodolfo Kusch, al referirse al pensamiento indígena, señalaba sus diferencias con respecto al urbano occidental y la escisión, el vacío intercultural que subsiste en América, regida por este último, que es necesario tener en cuenta para no caer en simplificaciones y a la vez superar para corresponder a toda la experiencia de la América profunda, así se expresaba Rodolfo, liberando toda su potencialidad inteligible y su posible articulación práctica correspondiente. Recuerdo que insistía mucho, ¿no?, en toda la potencialidad que existe en esa nuestra experiencia o propia experiencia. Por ejemplo, frente al pensar objetivador de la filosofía, él descubría lo que llamaba un pensar seminal, en tanto lo concebía todo en términos de crecimiento. El hombre, las plantas, el ayllu, percibía en él la consistencia de un estar en la vida, donde todo es semilla para convertirse en fruto. Muy interesante esto, porque creo que lo que vivimos en el pensar vigente, globalizado, es una permanente objetivación y mercantilización de las cosas. Entonces, esta es otra concepción, una concepción vital. Conciliando opuestos no reductibles, ontológicos, en la precariedad del mero estar nomás, el hombre se instala en la totalidad, no en el mero sujeto, como juego de un acierto fundante que media los opuestos y en esa mediación se constituye ordenando simbólicamente un mundo. El pensamiento que resulta se ubica en la conjunción, relata los episodios como dispersión y emplaza el final como centro. El mito es entonces un juicio de totalidad y operativo, en tanto no vale en sí, sino lo que se hace con él, para lograr un centro. Se abre de este modo una problemática prefilosófica en la que cabe no tanto la reflexión sobre un ser constituido, sino más bien sobre la previa experiencia originadora del ser. Toda la obra de este significativo pensador argentino se puede resumir en el permanente, decidido intento de un planteo situado, culturalmente arraigado, por cuanto todo pensamiento, decía, sufre la gravidez de un suelo. Y se trata de dar respuestas propias, originales, que escapen a los condicionamientos de esquemas ajenos. Desde una experiencia histórica singular, proyectarse hacia lo universal, redescubriendo dimensiones básicas olvidadas de la condición humana, valiosas precisamente para la recuperación de ser y sentido en los tiempos actuales, desafiados por los riesgos de sus propias construcciones. En el trabajo de campo, Kusch recogía material fértil para esbozar lo que él llamaba una dialéctica americana. La convivencia con el pueblo se convertía en clave de una epistemología en la que sujeto y objeto se reubican en una relación de sujeto a sujeto, a través de la cual la exploración de las manifestaciones de la cultura popular permite desocultar su novedad en medio de un universo poblado por especulaciones exitosas y fundamentadas, y servirse de una lógica de la negación que implica un redimensionamiento. Se configura entonces un discurso pensante que parte de un estar aquí, de la experiencia arraigal del mero estar nomás,
frente a la clásica oposición filosófica de ser y nada, como categoría central de un pensamiento que la bucea en los diferentes universos de la América profunda, sea en la sociedad, en la soledad de la quebrada, como en los rincones de la gran ciudad. A mí me impresionaba mucho esto, ¿no? Que él decía, se bucea. Se erige de este modo un sujeto que puja por liberarse de la ficción de querer ser alguien, resistiendo en el ensayo de un acierto fundante a la espera de un fecundo estar siendo para el fruto. El acierto fundante lo explicaba siempre como la necesidad de arrojarse, de superar los opuestos que en el fondo no se superan porque pertenecen a la misma realidad, pero la vida siempre es un juego y es un juego acertado. En la dialéctica entre la posibilidad del mero estar, opuesta a la noción filosófica vigente de ser, se ubica para Kusch la encrucijada de las culturas mestizas, donde orden y caos se complementan en constante tensión, confianza y temor, resistencia en lo propio y fagocitación de lo ajeno, práctica de la inclusión frente a la exclusión de la racionalidad imperante, una sabiduría alejada de los mercaderes de cualquier signo. Explorando la estructura del pensamiento popular y la forma de sus juicios, Kusch muestra la falacia de una división entre el menosprecio de la opinión, que daría cuenta solo de lo aparente, ante el prestigio de conocimientos que referiría a lo esencial, mientras la doxa popular ofrece una plurivocidad que excede a la artificiosa reducción a la univocidad. El uso ambiguo del término pueblo, por una parte una connotación sociológica y a veces económica, por otra un símbolo de lo que se participa desde lo más profundo, hace a la gran ambigüedad que mantenemos ante nuestra verdad, al requerimiento de una verdad que nos cuesta asumir. El habla popular dice la palabra común, pero esconde detrás una gran palabra que completa el sujeto viviente, porque su sentido se refiere a lo viviente en una totalidad, encierra el porqué indefinido del vivir mismo. De allí el silencio de lo inexpresable, que se prolonga en el gesto o en la ceremonia del rito, o se reitera en la costumbre. Y en tanto lo popular es también un símbolo que nos afecta a nosotros, encarna además la culpa que se cierne sobre nuestro decir, culto, de haber escamoteado el saber que dice la gran palabra por la palabra común que se profiere para determinar algo o para señalar causas, exigiendo una verificación, a lo cual se ordena la lógica aristotélica que termina en la ciencia. Decía Rodolfo, de que un silencio vacío ronda nuestro saber, lo prueba el hecho de que en el mundo moderno, no obstante el conocimiento acumulado, no sabemos cómo alimentar al hombre, ni cómo gobernarlo, ni menos qué es el hombre. Lo señala el exceso de teoría, la abundancia de soluciones y la violencia desatada. Todo esto es el símbolo de la silenciosa mudez de nuestro saber culto que ha perdido contacto con su contenido. Es que nuestro silencio no es el del pueblo. Detrás del silencio popular y de su decir cualquier cosa, hay una verdad que rige su combinatoria y que nosotros perdimos. De ahí la necesidad de retornar a la base y la importancia de América. Lo popular en América es como la sombra de sentido que se cierne sobre el quehacer afanoso del siglo XX. En el crecimiento de lo popular está la sorpresa de saber alguna vez qué hay que hacer. Es un saber potencial que surge de un silencio lleno. Nos lleva a un futuro imprevisto que se dice solo a la potencia del crecimiento. De allí que Kusch proponga, por ejemplo,
además de un pensar seminal que no requiere causas, sino se alimenta de una visión orgánica, solo un esbozo de antropología, a partir del silencio lleno del discurso popular, al margen de la preocupación de definir al hombre, tomando en cuenta la penosa operación con el que el pueblo afirma su humanidad. El problema de América es entonces el de recuperar toda la potencialidad del pensar y saber apostar al futuro. En este pensar se trata de un diálogo, que es ante todo un problema de interculturalidad, decía él, dado que entre los interlocutores hay una diferencia de cultivo, no en el sentido de grado de despliegue, sino de estilo, de modo de ser encarnado en cada uno, diferencia de perspectiva y de código, no solo acervo, sino actitud, porque detrás de una cultura se da la cuestión de lograr un domicilio existencial, una zona de habitualidad en la que cada uno se siente seguro, conceda sentido a lo que nos rodea, lo que constituye una unidad geocultural en la que la ecología de un ámbito, así como su hábitat, son encubiertos siempre por el pensamiento del grupo, que adquiere gran importancia para comprender todo lo que se refiera al mismo. De allí las resistencias que ofrece a toda interferencia del mundo exterior y que es imprescindible para el acceso la consideración de tal pensamiento, núcleo seminal, que proporciona los contextos simbólicos con que se viste la realidad y el quehacer cotidianos, entrecruzado por una parte por las decisiones prácticas del grupo ante el medio geográfico y por otra por el saber tradicional acumulado en las generaciones anteriores. A mí me parece fundamental esto, porque a veces se hace trabajo de campo, aunque con buena voluntad, pero ignorando la posición del grupo, ese saber del cual habla. Ello lleva a cuestionar la posibilidad de un pensamiento normativo. Todo pensamiento sufre la gravidez de un suelo, como decía, es una determinada propuesta cultural y se trata de descubrir en su gravidez un cuadro real del mismo que abarque todas las variantes de su modo de ser universal. En América, expresa Kusch, desde su experiencia, está en juego la relación interhumana vista por dentro, al margen del mundo de las cosas determinables, en vez de la digitación de soluciones sociales que apuntan a una comunidad externa que siempre tiende a tener los caracteres de lo contractual. Se da una comunidad interna que se ubica al margen de la conciencia, como un a priori que parte de la inconsciencia social y que hace realmente a la coherencia del grupo. La búsqueda de esto es fundamental en un análisis antropológico filosófico y es lo que debería flotar en todo trabajo de campo. Se trata de nuestra participación en la idea de hombre. En el fondo supone la búsqueda de un nuevo modo de pensamiento o de lógica, quizás una lógica de la negación que implica un redimensionamiento ante las afirmaciones vigentes. El modo peculiar de cultivo para hacer frente al contorno o cultura, su molde simbólico para la instalación de una vida constituye el así llamado suelo, que incide por su ausencia en la filosofía, tanto en la ausencia perceptible como en su presencia impensable. No hace lo empírico sino la función de moldear, de formar y en el fondo corromper la intuición de lo absoluto. De allí la importancia de un punto de vista geocultural entre nosotros, que supone lo fundante por una parte y lo deformante y corrupto por otra con respecto a cualquier pretensión de universalidad, pero también la posibilidad de una universalidad paradójicamente propia, fricción entre el así llamado espíritu y el suelo que le sirve de sostén, en su doble faz como deformación, pero también como fundamentación. La idea de fundamento en la filosofía, afirma Kusch,
es en realidad un derivado del concepto de suelo, interesante, en el sentido de no caer más, de estar de pie, dispuesto ante la circunstancia a fin de poder instalar la existencia. Ello conduce a un pensamiento pegado al suelo, por donde se advierte el hilo diferencial, entreverado con la circunstancia del estar mismo. Entonces, lo que hace a la esencia no pasa de ser un episodio menor dentro del pensar general. Quizás lo propio de nuestra filosofía, decía, sea advertir en qué medida se deforma a causa de la gravidez local, y es esta la que se torna esencial de este modo. Kusch no duda en afirmar que la misma imperfección del filosofar hace a la filosofía americana, en tanto nuestra verdad siempre deforma lo que se pretende instituir formalmente. Se trata entonces no de modificar la filosofía, sino de redimensionar lo que es esencial y que sirve de posible eje al hecho de vivir dentro de una racionalidad propia, de encarar el pensamiento popular como si se aprendiera a ver de nuevo ingenuamente una realidad. El pueblo no vive su cultura como un simple entretenimiento, sino como una forma de concretar en una fecha determinada o en un ritual cualquiera el sentido en el que descansa intuitivamente su vida, y es el que hace que pueda tener algo así como filosofía. Se habla a partir de la tiniebla para ganar la conciencia, pero sabiendo que ésta no puede agotar toda la verdad, siempre queda en la tiniebla la posibilidad de una verdad mayor. De allí que haya que examinar las relaciones entre mito y racionalidad. El mito cumple la función de no solo delimitar un campo para el relato, sino además de retraducir en otro más verdadero lo que, por ejemplo, una informante quiere decir, no habiendo querido expresar el mito, sino atestiguar con él la vigencia de un orden más profundo, más verdadero, que totaliza su pensamiento real. Por ejemplo, en el tema de la luz, no se trata de relatar su advenimiento, sino de hacer ver cómo la oscuridad es tan importante como la luz y sacralizar el hecho de que la haya, no en el sentido de que lo sagrado se reduzca a que haya luz, sino de que haya también tinieblas, en la conjunción de ambos. Así, lo sagrado es la verdad, pero una verdad abisal, insondable, a la vez evidente y oscura, que acentúa el margen del errar del vivir cotidiano, ya que representa la instancia de lo otro que irrumpe desde el área de lo sagrado, pese a los límites intelectuales puestos por el mito. De este modo, el mito es la parábola que surge recién cuando la gran palabra consolida la inminencia de lo impensable, que hace al sentido de lo sagrado. Si racionalidad supone una forma de instrumentar la verdad o de acceder a ella, la racionalidad popular parte de la verdad para ver recién entonces cómo se instrumenta. Se observan grados de conciencia mítica según aparezca el factor racionalidad. Un primer grado, vivencial, original, donde se genera el sentido mismo, aunque no explicado, de modo gestual, mucho antes de la palabra. Un segundo nivel, donde lo mítico retraduce un hecho cotidiano a un horizonte mítico, en tanto no deja de participar de él, por lo que llamamos objetividad no sería más que el revés del mito. Por fin, este condiciona la verdad para una situación objetiva. Es relatado y podría ser motivado por un hecho moral. Termino, ¿no? La racionalidad implica, paradójicamente, la inversión de lo mítico, ya que se instala para lograr fundamentación, pero siempre a costa del fundamento mismo. Se trata de las raíces abisales de todo fundamento, o sea, la original imposibilidad de haber algún fundamento,
o al menos la aprehensión consciente del mismo. El famoso dicho del mito al logos, ¿no?, que nosotros aprendemos cuando hacemos filosofía antigua, bueno, aquí tiene un replanteo muy interesante. En lo dicho se sugiere otro modo de pensar, otra manera de encarar lo humano en relación con el orden vigente. El planteo se invierte. En lugar de verse lo humano desde una perspectiva compartimentada, donde por ejemplo cultura y educación tienen un sentido establecido, se trata de ver en qué medida lo dicho sobre estos temas debe sufrir variantes. Preguntarse por qué motivo lo humano en América no logra encuadrarse en los modelos que se fijan como estampas de eficiencia. Si estas disciplinas no surgirán más bien de la institucionalización de una voluntad cultural que nos es ajena. Porque si lo dado no es más que la instalación de un Estado, en general la cultura no consiste totalmente en un quehacer fundante. Lleva en su esencia una trampa insalvable, porque sirve a lo inmediato, pero no es lo fundante en sí. Apenas sugiere la posibilidad de un fundamento, porque hay algo, no veo por la luz bien, hay algo predado en el campo de lo impensable del estar, con respecto al cual la cultura se reduce a un simple juego de encontrar algo así como el fundamento y poder fijar un itinerario, la compensación de una finitud de lo desalbergado, de la desazón fundamental. Se trata entonces de fundar una habitualidad a modo de domicilio, pero presionados desde el otro lado del mundo simbólico, con el peso de una alteridad que trasciende, simulando una reiteración a nivel simbólico de eso que trasciende. Un juego dramático que busca lograr infructuosamente la desgarradora coexistencia entre lo que trasciende y la finitud. La cultura vista como proceso, acto, es entonces el balbuceo que marca esa coincidencia. Un intento de diálogo, pero solo a flor de piel, porque nunca logra decir toda la palabra. La posibilidad de esbozar un efímero, esto es, que se diluye en un siendo dentro del requerimiento de una respuesta mayor que se esfumó. Yo creo que esto coincide más con lo que es la experiencia de la propia vida, ¿no?, de cada uno. Por ello, la paradoja del arte, según Kuhn. A lo fundamental del mismo se accede con el desvanecimiento del es, con una obra perdida en un gerundivo, siendo, dentro del requerimiento de aquella respuesta mayor que se esfumó. Reflexiones críticas sobre la impronta que en América Latina, que América realiza en este aspecto del arte, sobre la cultura, vista como un modo de habitar el mundo, descubren otros rasgos del modo de ser y pensar del hombre en ella, etc. Hay toda una larga reflexión de Kuhn sobre el arte, que incluso fue autor de obras de teatro. Y por la misma razón sigue reflexionando, lo educacional desaparece como problema, especialmente en lo que se refiere a su institucionalización, dado que no se trata simplemente de transmitir un acervo cultural como si este fuera un objeto, sino en todo caso de la reactualización del acto que funda lo cultural. El encuentro que encierra el símbolo entre la posibilidad de un fundamento y la urgencia de su hallazgo. La educación se cumple entonces en el acto de este encuentro simbólico. No consiste en generar individuos seguros, no se confunde con el aprendizaje, que es un episodio menor. Algo semejante ocurre con lo económico. En América es el juego de un amplio campo de hechos, determinaciones elaborados por otros. Kuhn hace, por ejemplo, referencia, entre otras cosas, a la economía quechua,
que así como toda su vida cultural podrá explicarse en torno a un eje determinado por las tres instancias del trabajo, del rubay o trabajo no forzado, condicionado por las necesidades y en el curso del vivir cotidiano. Son palabras quechuas, el cubay o amparo, con énfasis en la actitud y génesis emocional. El puyay o juego, en su sentido más amplio, alude a formas de convivencia social. Tres aspectos de una misma unidad de concepción que con el causai o vida, otra expresión, recuerdo, pensamiento, completan la circularidad de una misma forma de actuar típica. Lo fundante de lo económico es básicamente el problema de la instalación de un esto es en el nivel del siendo transitorio, a partir de sus raíces que se dan en el otro extremo de la afirmación, junto a la puerta abierta e ineludible de los símbolos. Por eso, a nivel de pueblo, la economía se convierte, cuando se da en el puro trueque, en un ritual silencioso donde se cumple con la necesidad, pero en cuanto ésta abarca toda la pregunta, desde lo meramente económico hasta lo metafísico, por lo que se explica que el pan siga siendo sagrado, siempre se lo consagre o challe y resulta absurdo que falte. Pero cuando lo económico se independiza de la necesidad así concebida, en tanto se concreta en los bienes mismos y se somete por eso al rigor científico, aparece la palabra y por ende la ceremonia la economía como disciplina, pero como ejercicio independiente, ajeno al hombre, cosificado, que maneja la estrategia de la distribución de los bienes y prepara la explotación, porque no cumple con el juego humano. Me parece que son todas reflexiones muy interesantes justamente para nuestra actual situación. Y bueno, tratando de resumir un poco, el problema de América es la contradicción entre lo que ocurre realmente entre lo que ocurre realmente con lo humano en su integridad de estar siendo, que hace lo humano en general, y la estrategia ambigua y explotadora de la filosofía del mercado de las cosas y de sus hombres convertidos en modelos cosificados. Decía Kusch, poder realimentar la transitoriedad de lo fundante, gastar la inseguridad para lograr la plenitud de lo humano, es nuestra misión en América, que afortunadamente no logra recuperar la seriedad que le exige el imperio, porque comprende la transitoriedad de la trampa del ser y con ello el fin del imperio mismo, etc. Hay muchísimas reflexiones que se podrían aprovechar. Entonces, es así como lo humano en América solo se puede connotar como práctica, como un operar incesante, de allí el estar siendo como fórmula dinámica que traduce el juego vital entre lo indeterminado y determinado, pero que hace a lo humano con un alcance universal, responde a su indeterminación en referencia al fondo metafísico de lo existente en general, y también el silencio original, pero por eso mismo a la posibilidad de recuperar en una dimensión indoamericana. Se trata de descubrir lo humano a partir de su propio acontecer, lo realmente universal que se da en lo particular y empírico, etc. Yo sé que estoy al final del tiempo, pero buscaba todavía un aspecto más que siempre me interesaba mucho. Es decir, la razón profunda de ser de una cultura es brindar un horizonte simbólico que posibilite la realización del proyecto existencial, cuyo punto de arranque es el puro existir, o desde nosotros el puro estar como un estar aquí y ahora, asediado por la negación, o sea, por las circunstancias. De allí que lo que cabe
al trabajo social no sea el conocimiento desde una lógica de la afirmación, sino la comprensión que solo se logra por una lógica de la negación. Por ejemplo, no interesa el modo en que el brujo hace un ritual, sino el proyecto de ser que pone en él. Comprender supone además sacrificar al sujeto que comprende y ser absorbido o condicionado por el sujeto comprendido, que nos implica modificar nuestra lógica conceptual occidental. No hay existente sin una intuición de la totalidad de ser, según una lógica de la negación, que lleva de la negación a la afirmación de ser. Un método de negación niega lo meramente dado a nivel perceptivo o de conceptualización inmediata y llega a la profundidad del fenómeno. O sea, va, por ejemplo, de la mera copla que se canta a un trasfondo humano. Negando se entra en un campo de indeterminación por debajo de las pautas culturales vigentes. Se ingresa en el área de verdad del objeto de estudio, en el campo donde se configura la posibilidad de ser con sus propias pautas y su propia voluntad cultural que las condiciona. En el fondo, detrás de la negación, se daría la pregunta por las condiciones, o sea, el puro hecho de darse, de estar ahí existiendo. Bueno, y así en todos sus trabajos, sus ponencias, sus artículos, había una permanente reflexión, porque hay que recordar que Kusch era alguien muy bien formado en filosofía, pero que tuvo el valor de echarse a andar, primero por la gran ciudad, y luego por el interior, por el noroeste, y teniendo el mérito de saber recoger y tratar de comprender ese saber de la gente que se da en la calle, se da en todas partes. Por lo tanto, no es una mera negación de la filosofía, como a veces se cree, pero sí un replanteo a partir de la propia experiencia histórica, y en ese sentido fue para todos nosotros un gran maestro. En primer lugar, porque tuvo el valor de serlo, y uno que está en las instituciones sabe lo que eso significa, y luego una reflexión sumamente valiosa, ¿no? En la que siempre podemos beber de nuevo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lina. Vamos a dar ahora la palabra al profesor Huyen y después entonces vamos a hacer algunos comentarios y abrir al diálogo. Bueno, antes que nada agradezco especialmente esta invitación que me hizo la Universidad Nacional de General Sarmiento, en particular quienes están detrás de esta importante maestría de interculturalidad y comunicación, o comunicación e interculturalidad, no sé bien cómo es el nombre, es primero interculturalidad. Sí. Y que hayan elegido empezar por Rodolfo Kusch. Les cuento primero anecdóticamente, yo trabajé varios años con Rodolfo Kusch. Teníamos estas cosas locas que pasan en este país. En pleno terrorismo de Estado, uno de nuestro grupo había conseguido una financiación de los alemanes, que no tenía la menor idea para qué financiaban, pero sí, seguramente grababan impuestos, no importa, una fundación alemana, para hacer un proyecto de investigación sobre la sabiduría popular y su relación con lo mítico, lo religioso, etc. E invitamos a Rodolfo Kusch. Quizás se había trasladado al noroeste. Primero a la Universidad de Salta, cuando esta se fundó. Cuando vino el golpe militar, con una patadita lo mandaron de paseo junto con otros, como pasó a tanta gente en tantas universidades en esa difícil década del 70. Y les cuento como anécdota esto, que no me emociona mucho que se haga esto, porque tenía una relación de amistad muy fuerte con Rodolfo Kusch. Esta fundación nos daba un dinero que no se podía usar nada más que para viaje, para material,
nos escondíamos en lugares con paragüitas, ¿no? Una de ellas era acá el Colegio Máximo de los Jesuitas, hasta que de ahí también nos sacaron, no importa, bueno, eso son historias, con el tiempo uno acumula más ex que otra cosa. Pero solo podíamos pagar un sueldo, o sea, no se podía pagar sueldos, porque era plata destinada a material y a viajes. Y sin dudar un minuto decidimos pagárselo a Rodolfo Kusch, que había sido echado de la Universidad de Salta y estaba literalmente vendiendo papas y cebollas en la quebrada de Humahuaca para sobrevivir con 2 hijitos recién nacidos, con su compañera y esposa Elizabeth Donata de Kusch, una excelente persona que sigue viviendo en Aymara. Aymara está en la quebrada de Humahuaca, cerca de Tilcara. Perdón que empiece por esto anecdótico, pero a lo cual les agrego algo más, porque habla de algo. Rodolfo Kusch murió muy joven, o relativamente joven, vamos a decirlo así, menos de 60 años, muy joven. Estaba muy enfermo, yo guardo sus cartas como un tesoro, amarillas, están todas escritas a máquina, por supuesto, porque no había correo electrónico ni ninguna de estas cosas en ese momento. Al final ya no podía casi respirar y lo trasladaron a Buenos Aires, estaba allá en Aymara. Bueno, lo fui a visitar en Villa del Parque, me acuerdo, y no quiso dejar nada. Entonces, la pieza donde estaba acostado, agonizando literalmente, estaba llena de imágenes del noroeste, Sanquitos, mezclados con Virgencita, con la Pachamama, con esto, con lo otro. Cuando me vio entrar, me agarra la mano. Perdónenme que lo cuento, pero es que hablar de Rodolfo Kusch me impacta mucho y me recuerda muchas cosas. Y me dice, casi no podía hablar: Carlos, tenemos que seguir trabajando. Hay que rescatar la América profunda. Yo medio llorando me fui, a las 2 horas me avisaron que había muerto. Y digo, perdón que lo cuente, pero habla de algo. La preocupación estaba muriéndose. Hay que rescatar la América profunda. No me olvidaba de eso. Bueno, pasado este momento, miren, yo les quisiera proponer algunas cuestiones que creo que van a estar en continuidad con lo que propuso recién Dina. Lo primero que les diría es que una aproximación al pensamiento de Rodolfo Kusch, yo tengo la sospecha que no puede ser sino de tipo ritual. Como se expresó Kusch en una mesa redonda que tuvimos en algún momento sobre la filosofía nacional, que se hablaba mucho al comienzo de los 70. El problema, decía Rodolfo, su nombre estricto es Gunther Rodolfo Kusch. Nosotros sí le dijimos Rodolfo. Su señora esposa le dice Gunther, para recordarle que tenía ascendencia alemana. Como tanto, en este país que venimos de otros lados. Rubio, Antón, tenía pinta de alemanote. En esa mesa redonda dijo, ¿cuál es nuestro problema? La cuestión es la danza propia. Porque nos pasa, cito, como en la danza de las trenzas navideñas en la quebrada. Es una danza ritual que hay en la quebrada de Humahuaca, para la Navidad.
se continúa trenzando y destrenzando lo que está depositado en el corpus. La danza consiste en poner una especie de poste enorme y van trenzando y destrenzando, bailando el ritmo de música, de bombo, etc. No de bombo, sino de tambores, digamos, de cajas, van danzando alrededor de, trenzando y destrenzando las cintas. Nos puede ocurrir aceptar lo peor. O sea, continuamos trenzando y destrenzando cintas alrededor del cuerpo. ¿Qué es lo que nos puede ocurrir como lo peor? Aceptar el filosofar como pensamiento y no como reiteración. O sea, animarnos a pensar y no meramente a reiterar. Porque ¿saben por qué tenemos miedo? Porque los pies se nos entreveran. Hemos perdido el ritmo del conjunto. Ese es el miedo profundo que tenemos. Pero ¿cuál es el problema entonces? El que nuestra danza no sea la adecuada. El problema no está en haber trenzado todas las cintas, sino, y algo de esto mencionó también recién Dina, en lo que se dio hemos llamado filosofía, no es el corpus real. Es fuerte. Estamos formados en la filosofía y hemos dedicado nuestra vida a eso. Es fuerte. Hay que destrenzar las cintas para trenzarlas de acuerdo con un corpus realmente propio y que no se molesten los danzantes. Porque el miedo que tenemos es que si nos metemos a trenzar un corpus que no sea el de la reiteración de lo mismo, vamos a perder el ritmo, no vamos a pisar unos a los otros. Entonces está muy bien dicho esto. El estado actual de la cuestión se reduce a la danza propia. Claro, esto tiene que ver con cometer el ridículo de dar pasos inadecuados. Y en esto va la responsabilidad del pensador. Porque la repetición a partir de un corpus, problemas, si quiere, que no es el real, no es una reiteración ritual. Pensar, en cambio, tiene que ver con la danza propia. Es decir, con la gran reiteración ritual, la que actualiza lo importante y lo digno de ser pensado. Y la actualiza como un relato de verdadero descenso al infierno filosófico. Es decir, ese subsuelo patrio que es un horizonte negro, esa prepatria donde quedó enterrada nuestra verdad y que cierto renovado afán de pulcritud nos impide escapar. Pues tiene varias obsesiones como buen pensador. Una de ellas es la distinción entre hedor y pulcritud. Tenemos miedo al hedor, que lo ponemos, por supuesto, en lo popular. Y entonces nos ponemos pulcros, nos disfrazamos pulcros. Yo acabo de escribir un trabajo que se llama El hedor de América insiste y persiste. ¿Cómo va a insistir y persistir? Y este afán de pulcritud que tiene que ver con lo que también explicaba recién Dina, el afán de ser alguien sin estar. Esta es la otra gran obsesión de Rodolfo Pujol. Les desafío a que lean cualquier obra de él y les garantizo que se van a encontrar con la distinción ser y estar. Lo obsesionado.
y lo obsesionó desde la curiosidad lingüística. Ustedes saben que hay una distinción muy propia de nuestra lengua española, con una curiosidad lingüística muy particular. Todas las formas conjugadas del verbo ser en español vienen de las correspondientes formas latinas, como la mayoría de nuestros verbos. Hay una sola excepción: el infinitivo. El infinitivo es ser. No viene del infinitivo latino. No tengo que empezar, pero yo les digo E-S-S-E. S quiere decir ser en latín. No viene de ahí, viene de otro verbo latino, esto explota Kusch a fondo, que es sedere, estar sentado. Y el estar sentado, esto sí es conocido, se opone al estar parado, al estar de pie. Por eso nosotros tenemos la distinción ser y estar, que los vuelve locos los que aprenden nuestra lengua, porque nunca saben del todo si se dice soy sentado o estoy sentado, porque van a su diccionario, to be, ser o estar, o el que fuera, ser o estar, ser o estar. Y solo la comunicación es la que les permite entender cuál de los dos hay que usar. Encima la palabra ser, a los filósofos, los ojitos nos empiezan a brillar. 25 siglos que la vienen machacando, más de 25 siglos, me quedé corto, con este tema de que el ser es igual a sí mismo, siempre lo mismo, lo inmutable. Nuestro amigo Parménides, un presocrático, lo declaró fuertemente: es lo inmutable, lo que no cambia, lo que siempre igual a sí mismo. Por eso es el fundamento de todo. Claro, es estar sentado, de acá no nos mueve nadie. Y Kusch lo que va a trabajar muy a fondo, incluso lo liga con ciertas palabras de las lenguas del noroeste, de los pueblos originarios del Aymara y del Quechua, es estar de pie, preparado para la marcha. Este es el gran tema. Y no aposentarnos, ya está, listo, acá no nos mueve nadie. Que es un poco la trampa, como la llama en otro texto, la trampa lógica que nos impuso el colonizador. ¿Ustedes quieren ser alguien? Dejen de estar. Acá tienen el modelo. Siéntense acá y acá no los va a mover nadie. Pero si siguen estando van a ser bárbaros, salvajes, indios. Dejen en estar, o sea, dejen su cultura. Animo a decirles, y creo no equivocarme, que una de las preocupaciones claves de Günter Rodolfo Kusch, lo voy a decir con todos sus nombres, es que no caigamos en la ilusión de pretender ser sin estar. ¿Y saben qué es el estar? Como intenta ahí un parrafito en uno de sus libros, un capítulo, que se llama ¿qué pasa con el estar? Lo dice de esta manera: el estar es la indigencia originaria, el hambre originario, si quieren, que va desde el pan hasta la divinidad. Es decir, es la condición humana. Y por eso generamos cultura. Generamos cultura como un remedio a esa indigencia originaria que va desde el pan hasta la divinidad. Para mí es una de las definiciones más brillantes de cultura. Pero el pan hasta la divinidad quiere decir de alguna manera desde lo más inmediato, más biológico, etc., hasta las cosas más trascendentes que podamos imaginar, el arte,
que la religión lo que quiera. Y justamente el tema es que se nos pretende escamotear esta condición profunda humana con un discurso que nos dice: usted quiere ser alguien, deje de estar, como nosotros que hemos dejado de estar, ilusoriamente, ilusoriamente. En un trabajo sobre Bush que yo escribí no hace mucho, le puse la insoportable levedad del ser. En realidad hemos creído en el ser. Desde muy antigua, te han oído hablar del señor Platón, ¿no es cierto? Aunque no se han leído nunca nada, no importa, pero han oído hablar. Platón hacía diálogos, y si lo ponía Sócrates dialogando con discípulos. Y entonces, ¿qué hacían esos diálogos? A ver, el Fedro, por ejemplo, sobre la belleza, ¿no? ¿Qué es lo bello? Se preguntaba a sus alumnos. Rápidamente los chicos decían, los jóvenes, decían: ¿y lo bello es un cuerpo bello, una cara bella? No, más arriba, más arriba. Bueno, lo bello es el alma bella. No, más arriba, más arriba. Bueno, lo bello son las virtudes bellas. No, más arriba, más arriba. Desgravítense. Ese es el mensaje. ¿Hasta dónde? Y hasta el océano infinito de la belleza, que es la idea arquetípica de belleza. Estoy glosando un poquito a Platón. O sea, ascender hasta estos arquetipos en buen griego quiere decir modelo originario, a estos modelos originarios. Ahí sí, es un océano infinito. Olvídese de los cuerpos bellos, olvídese de las almas bellas, olvídese de las virtudes bellas, olvídese en el sentido de que no está ahí lo importante. Al revés, todo eso mídalo a la luz del arquetipo. ¿Me siguen? Es decir, mídalo a la luz de este modelo originario. ¿Qué es lo que nos hizo el colonizador acá y en todas partes? Que colonizaron desde un centro que se creía que era el centro del universo y donde todo estaba claro y distinto. Y entonces, si usted quiere, deje de estar. Cuando en realidad el verdadero problema de la cultura es buscar, esto también se mencionó recién, buscar sentidos que remedien este hambre originario que va desde el pan hasta la divinidad. O sea, generar símbolos culturales. En nuestras discusiones, Cuyo insistía mucho que esta es la manera de entender al símbolo, como lo que de alguna manera desde el estar vamos encontrando como sentidos para la vida. Y no que están esos sentidos dados de una vez para siempre y que los tenemos que aprender a imitar porque son modelos originarios. ¿Me siguen, no? Esta es la idea. Y justamente a esto le llamo, que lo mencionó también recién Dina, le llamo los aciertos fundantes. Aciertos es una palabra de la lógica lúdica. ¿Vieron? Cuando uno juega algo y dice acerté, es lógica lúdica, no es una lógica axiomática, argumentativa, deductiva. O sea, vamos encontrando aciertos fundantes, eso es lo que genera la cultura justamente, que nos permiten estar siendo así. Esa es la expresión que utiliza Cuyo sintéticamente, estar siendo así. Todas las culturas, cualesquiera, son formas de estar siendo así. O sea, que esos símbolos culturales,
esos hábitos culturales, esos modos de encarar la vida, por decirlo de una manera más simple, ¿no? Culturales, son precisamente aciertos fundantes, pero ¿qué hemos confundido? Mejor dicho, nos metieron en la cabeza. Que no se trata de acierto, hay que tener la certeza. Curioso porque en español la palabra tiene el mismo origen, ¿entienden? El acierto y la certeza. La certeza es la palabra que obsesiona, por lo menos la filosofía moderna, sin ninguna duda. Así empieza Descartes el discurso del mundo. Es decir, todos los hombres podemos pensar y encontrar el fundamento inconmovible de la verdad. Lástima que solo algunos lo hacen. ¿Por qué? Porque de alguna manera se entretienen con las sombras de la caverna, diría Platón, y no salen afuera a ver el sol. En cambio, Rodolfo nos enseña, y esto para el diálogo intercultural, yo cada vez estoy más convencido que es clave, entender que lo que nos une a todos los humanos, la condición humana es el estar, es esta indigencia originaria. Y una cultura lo que hace es encontrar sentidos para esa indigencia, pero que son aciertos. Entonces el diálogo intercultural supone en profundidad el estar como la condición humana y que ninguna forma de estar siendo se saca de encima esta indigencia originaria. Encuentra cierto fundante y entonces podemos aprender los unos de los otros. No sé si está claro esto, o sea, una cultura encontró estos símbolos. Esta otra cultura encontró estos otros. Pero los dos tienen debajo lo que llamó Kusch, hablando del estar, la tierra de nadie. Y por lo mismo es la tierra de todos, que es la condición humana. Y la condición profunda de un diálogo intercultural es que nos convenzamos de la tierra de nadie, porque esa es la tierra de todos. Y a partir de ahí, sí, nosotros encontramos estos aciertos, ustedes encontraron estos aciertos, pero como ni ustedes ni nosotros pretendemos ser el modelo arquetípico, al contrario, tratemos de dialogar y comprendernos los unos a los otros y aprender unos de otros. Este es uno de los temas más importantes hoy día cuando hablamos de interculturalidad. Y no es lo mismo que el multiculturalismo. Hoy día muchos se llenaron la boca diciendo, sí, ya ahí no queda otra que reconocer que hay mucha cultura. Durante mucho tiempo esto costó. La cultura es esta, las otras son salvajismo o algo por el estilo. Pero en realidad el multiculturalismo es reconocer una diversidad, pero no interactuar unos con otros. Entonces, claro, mira, yo soy tan bueno, de ahí viene la palabra esta que inventaron los sajones, los ingleses, particularmente John Locke, un gran pensador, la tolerancia. Yo soy tan bueno, vos tenés otra cultura, yo soy tan bueno que te tolero, mientras no te metas conmigo. Ese es un mensaje mentiroso. Entonces logramos el pluralismo porque hay muchas culturas, pero resulta que sí, somos tan buenos que reconocemos que hay muchas culturas mientras no se metan conmigo. Porque ahí no nos vamos a ver mal. En cambio, la condición profunda, y yo creo que el curso lo intuyó muy a fondo esto, ¿entiendes? Porque además lo saca, insisto, lo liga a esta sabiduría profunda de América que hemos negado por miedo. Por miedo en sentido estricto, miedo a que nos maten si no nos bautizaban, o miedo a que nos maten si no nos civilizamos, o cosas por el estilo. Lo cual, no quiero hablar más ni del bautismo ni de la civilización, quiero decir de esta actitud que implicaba
cambiar esto importante que son los sentidos de la vida, los aciertos fundantes, por lo que también en otra metáfora, Kusch es un gran escritor, bien dijo recién Dina y recordó, tiene varias obras de teatro, entre otras cosas, obras de teatro que se representaron, y que ahora hay un grupo interesante que se llama La Filosofía por el Arte, que está haciendo esfuerzos gigantescos representando obras de Kusch y de otros autores, ¿no? Pero también de Kusch. Y estaba diciendo que en ese lenguaje profundo que Kusch tiene, hablando de esto del estar siendo así y de la posibilidad del diálogo intercultural desde esta tierra de nadie, porque es la tierra de todos, y entonces mi modo de estar siendo no es que tolere tu modo de estar siendo, sino que, a ver, ¿por qué no me contás cómo es lo tuyo? Yo te cuento lo mío, a lo mejor aprendemos el uno del otro y creamos el mundo de vuelta. Esta es otra expresión que le sale cada tanto a Rodolfo Kusch. Desde el estar podemos crear el mundo de vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de alguna manera que nos vamos a poner en contacto con las verdades más profundas, que es la tensión entre el caos y el orden. En cambio nos hemos convencido el caos y el cosmos, perdónenme que se los diga en griego. Las dos palabras hablan en griego, pero están en muchas culturas, por supuesto, o sea, entre el caos y el orden. Lo que pasa es que nuestro pensar hegemónico colonial nos metió en la cabeza que el único cosmos posible es este, que nos sacamos de encima el caos. Ese optimismo, ¿no? Optimismo mentiroso, por supuesto, pero en todo caso nos sacamos de encima el caos y se lo metemos a los demás. Y ha sido un poquito la lógica. Y bueno, me parece que esto es importante. Y la otra metáfora que utiliza yo, iba a leerles algo, pero también prefiero hablar así. Pero diciendo lo mismo, también mencionando algo que Dina comentó recién, hemos cambiado los sentidos vitales, los aciertos fundantes, por objetos. Por objetos. En un momento dice Kusch, ¿cuál ha sido la historia de la humanidad? La acumulación de utensilios. Es importante decir esto. Por eso tenemos que hacer la historia de nuevo. Es decir, leerla, porque entonces dice, al lado de la historia de los gliptodontes y de esto, ¿qué? De la vida. ¿Qué quiere decir que juntemos utensilios, objetos, cosas? Lo que importa no son los objetos y las cosas, es el sentido que le ponemos. Y cierto es esto, ¿no? Y cuando uno entra por ahí a una casa, pueden hacerlo en la mía, y van a decir, ¿de dónde sacó ese mueble? Y yo les voy a decir, de mi abuela. Y eso da un sentido de lugar sagrado, eso. Mis nietos pueden jugar todo, pero que no me toquen ese mueble. Perdón, lo digo de una forma muy simple, muy sencilla, pero en última instancia tiene que ver con el sentido que se le da a las cosas. Es mucho más importante que las cosas. Y la metáfora linda que utiliza Kusch es que dice, nos han acostumbrado a vivir en el patio de los objetos. Esta es una expresión que viene de Nicolai Hartmann, un filósofo importante que la toma, pero Kusch tiene esa libertad de citar así. Un filósofo neokantiano del comienzo del siglo XX, importante, en la historia de la filosofía, que hablaba del patio de los objetos. Entonces Kusch dice, nos entretienen en el patio de los objetos y nos entretenemos en el patio de los objetos y no nos animamos, porque atrás del patio de los objetos hay una telita, una cortinita. Kusch le llama, no nos animamos a correr la cortina, la trastienda le llama. No nos animamos porque esa trastienda es lo profundo de América.
es lo que hemos tenido que negar, es esta sabiduría profunda, ¿sí? Que la hemos tenido que negar, pero que resiste e insiste. La expresión profunda, así se llama uno de los libros más importantes de Foucault, que se llama América Profunda. Esta América Profunda que está buscando su sujeto y no lo encuentra. Y lo que hace todo imperio colonizador es: dejen eso profundo. Acá tienen claro y distinto el sujeto. ¿Usted quiere pensar bien? ¿Usted quiere actuar correctamente? ¿Usted quiere ser un buen ciudadano? Acá tiene el modelo. Pero sáquese de encima. No se meta en la trastienda. ¿Pero por qué tenemos miedo de meternos en la trastienda? O sea, en lo más profundo de nosotros. Lo de profundo tiene mucho. Él era muy amigo de un muy conocido psicólogo. Quedamos con ellos dos. Primero le vamos a dar la palabra a la profesora Picotti y después al profesor Cush. Voy a tratar de no leer, es mi defecto siempre. Pero yo he pensado referirme a Kush desde este tema, ¿no?, que nos preocupa a todos, que es el pensar intercultural, sus posibilidades y las condiciones del mismo, porque yo creo que Kush fue uno de los primeros que lo practicó, así como fue uno de los primeros que realmente en filosofía se puso a pensar desde nuestra situación histórica. Entonces yo he tratado de sacar a luz algunos aspectos de los planteos de Kush que tienen que ver con esta temática. Decía aquí que Kush aparece como un claro iniciador de la tarea que se nos impone de pensar a partir de la propia experiencia histórica, de la América profunda, como él la llamaba, sin, decía él mismo, el miedo a pensar lo nuestro. Subrayo esto, porque en el fondo siempre ha habido algo así como miedo de partir de la propia experiencia, miedo de apartarse de una lógica normativa. Y esto reclama una tarea de conocimiento y reconocimiento de todos los constituyentes protagónicos del complejo y novedoso acaecer, en este caso latinoamericano, para la construcción de un pensar y una praxis a partir de ello, que necesariamente da lugar a un replanteo de la lógica vigente, así como a la construcción de una lógica surgida de esa propia experiencia. Se trata, con respecto a esta, de continuar haciendo historia, como expresaba Nietzsche en su segunda consideración intempestiva, a través de... A pasar y a poder compartir con ellos este momento. Ambos profesores, si bien son muy conocidos por todos nosotros, la profesora Dina Picotti, doctora en filosofía, tiene una muy vasta trayectoria en todo lo que es el pensamiento latinoamericano, numerosos trabajos sobre el tema del pensar intercultural, la perspectiva de un nuevo logos desde América para pensar esta realidad, su preocupación tan fuerte, en la cual ha sido relevante sobre todo el legado de lo que sería la presencia afroamericana en nuestras tierras. Realmente es un gusto contar con Dina como profesora en la maestría y además como quien comparte en esta instancia inaugural con nosotros el panel. Lo mismo el profesor Carlos Cuyen. Ambos han sido, digamos, miembros de una primera línea, yo diría, fundadora de lo que es el pensar latinoamericano en Argentina y en Latinoamérica, junto a profesores como Enrique Dussel, como Arturo Roy, y de todos aquellos pensadores que se han comprometido fuertemente con esta línea. El profesor Cuyen tiene también es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, también en la Universidad de San Martín,
ha sido director de la Maestría de Ética Aplicada de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es autor de numerosos trabajos en los cuales no solo está en juego el tema de la cultura y el pensar latinoamericano, un nuevo pensar que sea capaz de asumir la sabiduría de nuestros pueblos, sino que también ha avanzado profundamente en la relación entre la problemática de la cultura y la educación, desde una mirada que contempla claramente esta preocupación de nuestros pueblos, no solo por un pensar autónomo, sino también por su emancipación. Así que bueno. De sus propias construcciones. En el trabajo de campo, Kusch recogía material fértil para esbozar lo que él llamaba una dialéctica americana. La convivencia con el pueblo se convertía en clave de una epistemología en la que sujeto y objeto se reubican en una relación de sujeto a sujeto, a través de la cual la exploración de las manifestaciones de la cultura popular permite desocultar su novedad en medio de un universo poblado por especulaciones exitosas y fundamentadas, y servirse de una lógica de la negación que implica un redimensionamiento. Se configura entonces un discurso pensante que parte de un estar aquí, de la experiencia arraigal del mero estar nomás, frente a la clásica oposición filosófica de ser y nada, como categoría central de un pensamiento que la bucea en los diferentes universos de la América profunda, sea en la sociedad, en la soledad de la quebrada, como en los rincones de la gran ciudad. A mí me impresionaba mucho esto, ¿no? Que él decía, se bucea, ¿no? Se erige de este modo un sujeto que puja por liberarse de la ficción de querer ser alguien, resistiendo en el ensayo de un acierto fundante a la espera de un fecundo estar siendo para el fruto. El acierto fundante lo explicaba siempre como la necesidad de arrojarse, de superar los opuestos que en el fondo no se superan porque pertenecen a la misma realidad, pero la vida siempre es un juego y es un juego acertado. En la dialéctica entre la posibilidad del mero estar, opuesta a la noción filosófica vigente de ser, se ubica para Kusch la encrucijada de las culturas mestizas, donde orden y caos se complementan en constante teoría, todo en términos de crecimiento. El hombre, las plantas, el ayllu, percibía en él la consistencia de un estar en la vida, donde todo semilla para convertirse en fruto. Muy interesante esto, porque creo que lo que vivimos en el pensar vigente, globalizado, es una permanente objetivación y mercantilización de las cosas. Entonces, esta es otra concepción, una concepción vital. Conciliando opuestos no reductibles, ontológicos, en la precariedad del mero estar nomás, el hombre se instala en la totalidad, no en el mero sujeto, como juego de un acierto fundante que media los opuestos y en esa mediación se constituye ordenando simbólicamente un mundo. El pensamiento que resulta se ubica en la conjunción, relata los episodios como dispersión y emplaza el final como centro. El mito es entonces un juicio de totalidad y operativo, en tanto no vale en sí, sino lo que se hace con él, para lograr un centro. Se abre de este modo una problemática prefilosófica en la que cabe no tanto la reflexión sobre un ser constituido, sino más bien sobre la previa experiencia originadora del ser. Toda la obra de este significativo pensador argentino se puede resumir en el permanente, decidido intento de un planteo situado, culturalmente arraigado, por cuanto todo pensamiento, decía, sufre la gravidez de un suelo. Y se trata de dar respuestas propias, originales, que escapen a los condicionamientos de esquemas ajenos. Desde una experiencia histórica singular, proyectarse hacia lo universal,
redescubriendo dimensiones básicas olvidadas de la condición humana, valiosas precisamente para la recuperación de ser y sentido en los tiempos actuales, desafiados por los riesgos. Un diálogo vivo con todo lo que se ofrece a una mirada interesada por la cosa misma, en la síntesis histórica de pasado, presente, futuro. Esta tarea, como todo pensar auténtico que acompaña la vida, aparece a la vez como la gran responsabilidad ciudadana de contribuir a reconfigurar instituciones cuyo sentido es adecuarse a y satisfacer las necesidades de todo el cuerpo comunitario, así como desde el propio lugar responder creativamente al contexto internacional, ¿no? Yo creo que esto se nos impone siempre, ¿no?, como una tarea para lograr. Tal tarea no es novedosa. Muchos han tratado de diferente manera a lo largo de la historia de nuestra América de cumplirla, pero sigue imponiéndose en una época que reclama la reunión de los propios recursos naturales y humanos y de proyectos para poder ser sí mismos en el sistema mundial vigente, como lo percibían claramente nuestros libertadores. En este momento pienso sobre todo en José Martí. Creo que es uno de los personajes que ha tenido ideas más claras al respecto. Rodolfo Kusch, al referirse al pensamiento indígena, señalaba sus diferencias con respecto al urbano occidental y la escisión, el vacío intercultural que subsiste en América, regida por este último, que es necesario tener en cuenta para no caer en simplificaciones y a la vez superar para corresponder a toda la experiencia de la América profunda, así se expresaba Rodolfo, liberando toda su potencialidad inteligible y su posible articulación práctica correspondiente. Recuerdo que insistía mucho, ¿no?, en toda la potencialidad que existe en esa nuestra experiencia o propia experiencia. Por ejemplo, frente al pensar objetivador de la filosofía, él descubría lo que llamaba un pensar seminal, en tanto lo concebía